reflexado. En Camín de Cantares non solo atendimos la parte musical, hai unha parte etnográfica amplia e hai unha parte lingüística importantísima, e un atlas sonoro de la lingua asturiana. Hubo xente que entendió mal el Camín de Cantares dende el propio asturianismo. Esa es la impresión que me ha dado a mí muchas veces. Dende el propio asturianismo. Yo conté que Camín de Cantares iba a estar más apoyado por el sector más asturianista. Yo considero más asturianista también, pero hubo un sector que entendió mal el mensaje de Camín de Cantares. Un sector que igual entiende que no entiende la cultura tradicional de Asturias, aunque sea asturianista. Y un sector que, como desconoce la realidad lingüística de este país y la cultural, veían en Camín de Cantares como una muestra de los bables que decían los detractores del idioma, los milenta bables. Y ye mentira, en Camín de Cantares falamos en asturiano, pero la xente, o en gallego de Asturias, pero la xente tiene que tener claro que la realidad lingüística de Asturias son las variantes del idioma. Pero es igual en todos los sitios. En todos los sitios. En cualquier sitio que vayas. Y poder sacar esa realidad, fízolo cercano al pueblo. Ah, rapacín, tú sí sabes falar como falamos nos. Eso es una frase que tienes oída. Esta es una frase que me repite la xente hasta la saciedad. Oye, tú sí que sabes falar asturiano. Y esto parece egocentrismo, ¿no? Y es verdad que yo no soy un rapaz que domine la lengua, ni que sea un experto en una materia, pero la xente, el ver reflejado en Camín de Cantares matices lingüísticos de las diferentes variantes del idioma, fijo que Camín de Cantares fuera más cercano. Nunca topé nadie que dijera, eso también es importante destacarlo, oye, la que sacaste el otro día de tal sitio, no la entendíamos. Y eso que saqué capítulos donde se falaba gallego, por ejemplo. Pero la xente veía tan natural el programa que nadie punxo problemas nas diferentes variantes lingüísticas. Mi abuela, natural de Grau, vio programas na Montaña d'Ibias o en Vivaño de Llanes e non me dixo, ui, falaban diferente. No, díxome, qué guapo aquel cantar, vaya cuento que contó de la guerra civil, aquel otro que dixo e tal, e aí dime cuenta yo que les variantes non son un problema para entenderse. No, que van a ser. Non son un problema nel sector asturianista, que siempre estamos un poquillín como a la defensiva, sí sentó regular. Siéntolo mucho por ellos, porque para traballar la cultura tradicional de un país hay que respetar y conocer las diferentes variantes lingüísticas del idioma. Fícelo siempre y voy a seguir haciéndolo. Hombre, eso será, yo lo veo de la misma forma que tú, pero bueno, eso siempre se nota, la nota discordante es la que se llega a conocer. El resto de las personas que piensan igual que tú y que yo, probablemente no tienen la necesidad de decir, oye, yo estoy de acuerdo, vas a escuchar siempre la parte negativa, ¿no? Si quieres llamarlo así. Pero bueno. El éxito, que estábamos hablando del éxito de Camín de Cantares, fue la naturalidad del programa. Ahí sí que no había... Camín de Cantares grabó cada capítulo en tiempo real. La gente puede mirar en el YouTube Camín de Cantares y ver que no hay cortes. Hay cortes del paseo a la cocina y de la cocina a la elaboración. Pero ya de un tirón. De ellas veces cortábamos por pasarnos de tiempo, o de ellas veces empatábamos por quedarnos cortos. Oye, ambas, tocáis otra pieza o faláis algo más que este programa. Los programas tienen que ser de media hora, minutín arriba abajo, pero no puedes mandar un programa... Sí, de un poquitito menos, un poquitín más, no. Ni muy menguado ni muy largo. Entonces, pero son en tiempo real. Eso es la mayor naturalidad del mundo. O sea, que no tenéis material, no como decir, extra... Sí, hay materiales extras de todos los sobrantes. Ajá. Porque es verdad que muchas veces en esa naturalidad, falando con la gente, pasábamos igual 20 minutos. Ahí sí hay cortes. Y sí hay ese material extra. Pero normalmente son programas en tiempo real. Sí, y eso es muy importante. Sí. No hay montajes. El programa Alalá, que el hermano gallego de Camín de Cantares, muy diferente, porque le dedicaba a grupos y diferente. Y un programa en el que van varios días a ver al protagonista, grabenlo en la villa, grabenlo tocando... Un estilo documental. Y un poco documental. Camín de Cantares es el trabajo que yo faigo de campo a diario.
cámara, plano fijo, que también decir, meca, ¿cómo la xente, cómo puedo tener éxito un programa en el que hay una cámara en plano fijo y una mujer cantando un jerineldo de 10 minutos? ¿Quién puede aguantar es una buena pregunta, esa señor. turra? Pues aguántala, Pues aguanta, sí, señor. Aguántala el pueblo asturiano. Sí, señor. De esta primera temporada de 13 capítulos, pasamos a una segunda, con lo cual tuvimos todo el año 2007, firmamos una tercera y una cuarta, ya por 2 temporadas para que fuera el año completo, pero todavía otros 2 y todavía otros 2. Y tengo que decir, y esto es muy importante, que Camín de Cantares para, por voluntad Sí, por de voluntad los propia interesados, la TPA quería continuar Camín de Cantares. Eso es muy importante que se sepa también. Eso es muy importante. Camín de Cantares non é un programa que la TPA dixere ya cumplió. Son 4 años, son 8 temporais, son 104 capítulos y 2 programas especiales de 1 hora, un especial que se hizo de Navidad y un especial que se hizo del Concecho Cangas de Narcea, pero non foi así, foi dar un respiro a la serie y decir, bueno, pues igual preparamos otra cocina diferente, siguiendo la continuidad de Camín de Cantares, pero abriendo puertas a otras cuestiones de la cultura tradicional. Estamos todavía maquinando este tema y preparando cosas. Non sabemos si saldrá palantre o non saldrá, pero Camín de Cantares paróse por voluntad del equipo, por voluntad del seu director Ramón Lluís Bande y por la mía voluntad. Entonces, sabemos que hay un proyecto que está en marcha, que todavía no está preparado, pero bueno, que la idea es continuar de alguna forma la labor de Camín de Cantares, y probablemente de una forma diferente o algo diferente. La idea que tenemos en mente, si é que va palantre, é facer algo máis amplio que Camín de Cantares, relacionado con la cultura tradicional, en el que va a seguir teniendo cabida la música tradicional, porque sigue habiendo músicos tradicionales, o incluso algunos que salieron que pueden salir con otros repertorios, ¿no? No quiere decir que no vuelva a salir siempre, que a la mayoría salió. Pero en el que se pueda grabar un capítulo de cómo se fai un pandeiro, cómo se fai una flauta, en el que podamos meter baile tradicional. Sí, que de eso se ha visto un poquito en Camín, pero muy poquito. Muy poco, non foi un tema, Sí. foi un tema que tocamos muy poco, en el que se pueda ver cómo se peita una cabana en Somiedo. O sea, otras cuestiones de la cultura tradicional, por supuesto, prioridad absoluta al idioma, a las diferentes variantes del idioma, porque voy a seguir falando en cada zona, na variante de la zona. Grabamos un programa piloto en Somiedo, onde falo la variante somedano, occidental, y ya los protagonistas falan somedano, y va a ser un programa en el que intercalemos igual 2 historias. Pues imagínate que hay un músico tradicional intercalado un artesano. Una idea novedosa, sí, señor. Y una idea novedosa, diferente, la cámara va a moverse, non va a haber rellaboración, la parte de la rellaboración foi Camín de Cantares, pero y que tampouco va a ser siempre de música. Lógicamente, ¿no? Efectivamente. Y eso é un poquillín la idea de este proyecto que tenemos en mente llamado del país. Igual que el carro el país, que el ganado del país, que el gocho el país, que el baicho el país. Del país es un término que agarra todas las cuestiones identitarias del país. Pero que la TPA, falando ya de este proyecto, después del éxito de Camín de Cantares, non me gusta perder la etiqueta Camín de Cantares. Quieren que Sí, claro, habéis hecho una marca comercial casi, Camín de podemos Cantares, decirlo así. efectivamente, siga estando ahí presente. No sabemos nada todavía, la verdad, Alberto. La verdad que esto es un proyecto nuevo que probablemente salga, y si sale, pues entonces tenemos que quedar y falamos. Hombre, pero bueno, más o menos estoy el adelanto que te puedo hacer de lo que va a ser. Vale, estamos hablando de... ¿tienes algún dato? Me acuerdo de eso, en la primera temporada, escuchando todos los temas de la primera temporada y viendo la repercusión del programa, incluso yo me preocupé un poquitín por buscar el número de audiencias y cosas así, en la medida que se pueden encontrar aquí esa información, que no es mucha. ¿Tienes algún dato? Porque por lo menos yo nunca llegué a saberlo 100% con un 100% de veracidad, ¿no? Pero era uno de los programas con más audiencia de la TPA. Mantúvose hasta el último momento. Eso es una cosa importante.
los programas fan diferentes picos de audiencia. Lógico. Y las audiencias, el share, que miden, y es diferente según la hora del día. Sí, claro. Y según lo que tengan las otras cadenas. Y tú ya sabes que hay horas, ¿cómo llaman? Prime time. Sí, prime time. Prime time La hora y de tal. comer y un poco después Camín por de la noche. Cantares fue un programa que a ese nivel colocóse a una hora, hay gente que di que buena, mala. Pienso que a una hora mala. La 1 de la tarde, un sábado, no llevo una hora. No, la verdad Non que llevo no. na hora. Pero bueno, igual era buena hora para xente, para determinada xente, que está facendo la comida, ou que están comiendo ceo nos pueblos. Bueno, la xente adaptóse a ese horario. Llevo un mes aguantando a la xente. ¿Qué pasa con Camín de Cantares? Un Camín que todos los... Yo creo que sigue habiendo un pico de audiencia a la 1 los A sábados. esa hora de los sábados con las redifusiones. Tiene que haber, no hay redifusiones, pero tiene que haber un pico de la xente que sigue La poniendo gente la que sigue tele. poniendo la televisión para ver eso. Sigue poniendo la tele. Y una cosa que bueno, no sé si tú sabes el tema. El tema de medición de audiencias no se mide la audiencia total, se mide un muestreo de familias que tienen un aparatito en casa y que normalmente, eso para mí es el dato más grande, que tú puedes pensar que bueno, es que la gente que ve Camín de Cantares es la gente de los pueblos, no sé qué. La gente de los pueblos no tiene eso. Tienen ese aparato. No tienen ese aparato. Efectivamente, la mayoría de la xente que ve Camín de Cantares es la población rural, pero curiosamente las audiencias son muy altas y los aparatos que miden la audiencia no están precisamente no están ahí, o sea que puestos en esos tones. Camín de Cantares tiene una audiencia grande también en ciudades, sí. Camín de Cantares tiene más audiencia, pienso yo, tuvo más audiencia de la que reflexaron esos gráficos. Tengo que decirte que un dato bueno de Camín de Cantares, un dato que a mí préstame, ya que las audiencias no baixaron. Hubo capítulos más floxos. Hombre. 10 mellores, 10 peores. 10 que ya sabes muy bien que se cambiaban los horarios de un día para otro. Suspensiones sobre la marcha. Que se quitaban sobre la marcha. Yo tuve muy queixón con esas cuestiones. Llamaba a ti llorando los penes. Oye, que vuelven a cambiar, lo que tal, que no lo respeten. Y igual, la xente pillaba Camín de Cantares. Y mantuvo buenas audiencias hasta acuérdome de aquel especial de Cangas que se puso un lunes por la mañana sin avisar y tuvo buena audiencia. La xente, vía xente del país o vía la meo cara con la xente y paraban, hostia, el de los cantarinos. Hasta el último programa, el último programa de la serie fue Nemesio de Torrestío, un gaitero. Tuvo un éxito espectacular también, un programa de muchísima audiencia que gustó. Había capítulos que gustaban más y otros menos. Arriesgamos grabando capítulos en Miranda al Douro, en mirandés, que de origen asturiano, pero que está muy animado al portugués, y la gente aquí entendió lo peor. Esos programas pues fueron más duros para la gente de aquí. Cuando hicimos la apuesta de salir fuera de Asturias, también era un riesgo. Hostia, a ver si esto nos va a interesar, pero sacamos cuestiones culturales de zonas culturales hermanas y próximas y tuvieron un gran éxito también en Asturias. Todas las apuestas que se hicieron en Camín de Cantares, como la de salir de las fronteras, grabamos capítulos en Lleón, en Zamora, en Miranda al Douro y en Peñaparda de Salamanca. Y todos los capítulos tuvieron gran aceptación. Es fenomenal. Hasta el último capítulo mantúvose la audiencia. Muy buena audiencia. Un dato muy interesante que hay que decir es que hubo tripiticiones, no repeticiones, Sí. tercera y cuarta vez, que hicieron más audiencia que los originales. Y que las repeticiones hacían audiencia también. Y eso es curioso. En cierta forma es lógico, sobre todo de cara a la primera temporada, de que la gente no conocía eso, es una cosa nueva. Cuando ya lo tienes ahí, vuelven a ponerte una cosa que dices, esto no lo he visto de antes. No sé si es nuevo, si no es nuevo, yo lo veo igual. No, la gente respondió con el programa, nótolo también por la reacción de la gente conmigo en la calle. Para mí, la demostración más grande de que el programa tiene una influencia grande ha sido hoy en el periódico, cuando hemos visto lo de Pepa de las Murias. La pobre durmió fuera de casa y ha salido en el periódico. Una señora durmió fuera de casa y los servicios de búsqueda la estuvieron buscando, los servicios de urgencia. Eso no sale en el periódico. No, y hay gente, los protagonistas de Camín de Cantares, que llenen anónimos para... Es como una muestra de los bables que decían, los detractores del idioma. Los milenta bables. Y es mentira. En Camín de Cantares falamos en asturiano.
pero la xente, o en gallego de Asturias, pero la xente tiene que tener claro que la realidad lingüística de Asturias son las variantes del idioma. Pero es igual en todos los sitios. En todos los sitios. En cualquier sitio que vayas. Y poder sacar... reflexado. En Camín de Cantares, non solo atendimos la parte musical, hai unha parte etnográfica amplia e hai unha parte lingüística importantísima, e un atlas sonoro de la lingua asturiana. Hubo xente que entendió mal el Camín de Cantares dende el propio asturianismo. Esa es la impresión que me ha dado a mí muchas Dende veces. el propio asturianismo. Yo conté que Camín de Cantares iba a estar más apoyado por sector más asturianista. Yo considero asturianista también, pero hubo un sector que entendió mal el mensaje de Camín de Cantares. Un sector que igual entiende que no entiende la cultura tradicional de Asturias, aunque sea asturianista. Y un sector que, como desconoce la realidad lingüística de este país y la cultural, veían en Camín de Cantares, fíjate que Camín de Cantares fuera más cercano. Nunca topé nadie que dijera, eso también es importante destacarlo, oye, la que sacaste el otro día de tal sitio, no la entendíamos. Y eso que saqué capítulos donde se falaba gallego, por ejemplo. Pero la xente veía tan natural el programa que nadie punxo problemas nas diferentes variantes lingüísticas. Mi abuela, natural de Grau, vio programas. Esa realidad fízolo cercano al pueblo. Ah, rapacín, tú sí sabes falar como falamos nós. Eso es una frase que tienes oída. Esta es una frase que me repite la xente hasta la saciedad. Oye, tú sí que sabes falar asturiano. Y esto parece egocentrismo, ¿no? Y es verdad que yo no soy un rapaz que domine la lingua, ni que sea un experto en la materia, pero la xente, el ver reflexado en Camín de Cantares matices lingüísticos de las diferentes variantes del idioma,